Aclaraciones. Esta historia fue posiblemente adaptada y traducida en inglés por 624, o sea yo, pero puede contener algunos errores de traducción en cosas como los nombres de los personajes, ambiente, kids, o puede contener errores al referirse a algún personaje en sí, y por ejemplo a veces se le define como por ejemplo ella, a pesar de que el nombre es masculino o es masculino en sí. No entorpecería la redacción de la historia, pero podría llegar a confundir más de uno. Por eso lo aclaro de antemano. Y también le recuerdo a que esté viendo este video que puede comentar su historia que conozca o suya en los comentarios, ya sea de Abinotel, Hello Voz, My Hero Academia, Telaja, Dragon Ball, Naruto, cual sea. Yo estaré atento y la revisaré para ver si son aptas para el canal. Ya sin más cháchara ni mariquera, que comience el video. Disfruten. Cómo asesinar a tu padre. Creado por Gentry Child. Adaptado a vídeo por Zeus 2024. Izuku tenía 12 años cuando se dio cuenta de que su madre no era solo infeliz por su culpa. Tenía que compartir esta responsabilidad con un padre que nunca estaba en casa y cuyo cariño se manifestaba a través del dinero y los correos electrónicos. Midoriya Inko apenas podía hacer nada al respecto, ya que, como mujer que llevaba 13 años sin trabajar, volver al mercado laboral sería una tarea complicada y agotadora. Su joven mente no dejaba de pensar en que el acuerdo prenupcial no le dejaría mucho a su madre, incluso si lograba divorciarse. Que su padre, quien podía abastecerlo con artículos de colección de All Might, debía tener dinero. Y entonces, se dio cuenta de que si Midoriya Isashi muriera, su madre ya no tendría problemas de dinero y podría dejar ese lugar y hacer lo que quisiera. Pero era una esperanza vana, por supuesto. No se podía decidir entre la vida y la muerte. No era como si Midoriya Isashi fuera a morir un día, permitiendo que el resto de la familia Midoriya reclamara la herencia. A menos que Izuku tenía 12 años y medio cuando empezó a sospechar que su padre podría ser un villano. Un inmortal cuya existencia se remontaba al amanecer de los dones. Para el adorable niño de pelo verde, del que nadie sospecharía en el trágico accidente que involucró a su padre, un archivador y la despiadada gravedad, eso significaba dos cosas. Midoriya Isashi tenía más dinero del esperado y, sin duda, había vivido lo suficiente. Shouto tenía 13 años y estaba tratando sus quemaduras cuando escuchó a Natsuo y Fuyumi hablar sobre el testamento de Endeavor y cómo la mayor parte pertenecería a la agencia Endeavor y a Shouto cuando la liderara. Fuyumi intentó calmar al enfurecido hermano mayor de Shouto, ya que no les correspondería nada, diciéndole que tenía sentido, ya que su padre probablemente había planeado el seguro de vida que el gobierno debía otorgar a cada héroe caído en combate. Cuanto más alto estuvieran en el ranking, más exorbitante sería. Como héroe número 2, Endeavor debía de ser consciente de que era más que suficiente para que su familia viviera cómodamente el resto de sus vidas. Ante estas palabras, algo cambió en Shouto. Sus sueños infantiles de rebelión desaparecieron, reemplazados por una meta concreta. Ahora veía un futuro donde todos en su familia obtendrían lo que merecían. La muerte del héroe número 2 fue un buen bono. Como Fuyumi le decía constantemente a Natsuo, era importante amar el propio trabajo. Puedes ser un héroe. Izuku cayó de rodillas, con una década de desesperación y soledad latiendo en su pecho, y lloró como nunca antes. Alguien finalmente creyó en él. Por fin escuchaba las palabras que anhelaba desde que lo declararon sin ton y le preguntó a su madre si podía ser un héroe de todos modos. Pero sobre todo, después de todas esas galletas envenenadas enviadas por correo y esos intentos de llamar a las autoridades más impulsivas que pudo encontrar para investigar al villano, todos esos intentos frustrados por una notable inmunidad al veneno y sobornos, Izuku finalmente podría tener el don para asesinar a su padre él mismo. All Might, muy quieto, miraba la playa y el horizonte que ahora se podía ver. ¿No y no te dije que no te excedieras, joven Midoriya? Izuku, que no sentía nada en los brazos y sentía un dolor terrible, se obstinó en ocultarlo y fingió que su espalda tampoco le dolía terriblemente. Claro que estar sentado sobre un montón de basura y no poder moverse podría haberle dado una pista a All Might. No siento que haya exagerado, dijo sin lograr mirar a los ojos a su héroe favorito. Simplemente no se sentía cómodo mintiendo. All Might respiró profundamente y se pellizcó el puente de la nariz.
Entonces, ¿cómo terminaste de limpiar esta playa en 5 meses cuando yo había planeado 10? Preguntó Olmig, héroe número 1, símbolo de la paz, con el tono de un adulto contando hasta 10 mentalmente. Blue Sutra, respondió Izuku porque estaba demasiado cansado para ser convincente. Olmig lo miró con los ojos entrecerrados, antes de arrancar un cabello de su melena dorada y mostrárselo. 50 centímetros por encima de donde estaba la mano de Izuku. Izuku tardó 5 minutos en levantar el brazo lo suficiente, pero lo logró. Ahora, el pelo estaba en su mano, y no le quedó más remedio que comérselo. Uf. Piensa en el dinero, mi gorilla Izuku. En ese momento, mientras Izuku usaba el don 1 para todos, ocurrió algo que Olmig jamás hubiera sospechado. El don, y los vestigios que ocultaba, resonaron con la necesidad de Izuku de asesinar a su padre, ya que 1 para todos estaba en perfecta sincronía con el 9º portador. Hijo mío, tienes un don natural. Al menos esperaba que te rompieras el brazo la primera vez que usaste tu don. Au, gracias. ¿Y qué quieres decir con que esperabas que me rompiera un brazo? Toshi, olvídate de que dije eso. A diferencia de lo que su padre repetía una y otra vez, Shouto sabía dónde estaban sus límites. Sabía que no podía asesinarlo ahora. Aún no era lo suficientemente fuerte. Uno no se convierte en el héroe número 2 siendo fácil de asesinar. Claro que matarlo mientras dormía lo habría simplificado todo. Un envenenamiento o un robo fallido lo habrían facilitado todo, pero además de no querer traumatizar a sus hermanos, no recibiría el seguro de vida si alguien lograba relacionarlo con el crimen. La situación era aún más complicada, ya que no tenía acceso al contrato y no sabía si Endeavor debía morir en combate, como héroe, o si cualquier muerte sería suficiente. Así que se tomó un año para entrenarse, teniendo su objetivo en mente. En el primer mes ya consiguió crear fuego a full. Izuku sabía que su padre era un villano, pero tuvo que aceptar que podría ser All for One, el hombre del saco del inframundo, el emperador del mal. Una suposición que se confirmó unos 5 minutos después de que Izuku le disparara con un rifle de francotirador, solo para verlo, a través de su mira, recibir la bala, justo antes de que el edificio abandonado donde se encontraba se derrumbara sobre él. Mientras salía de allí con la capucha puesta lo más rápido que pudo, Izuku reconoció que podría haber subestimado la fuerza de su oponente. Es hora de ir a Plus Ultra. All for One quedó estupefacto ante las docenas de intentos de asesinato contra él. No era que quienes querían matarlo fueran raros, pero por lo general, siempre conseguía responderles con la misma moneda. De una vez por todas. Sin embargo, su presunto asesino siempre lograba escapar antes de que pudiera matarlos. Curiosamente, si necesitaban algún don para desaparecer, nunca lo usaban para atacar directamente a All for One. En cambio, intentaron dispararle a distancia. Pusieron una bomba en su coche. Prendieron fuego a su casa del lago. Y durante un encuentro memorable con un compañero en un acuario, casi se ahoga a pesar de tener un respirador. Si el amanecer de los Quirks no hubiera ocurrido hace 200 años, habría pensado que el gobierno intentaba eliminarlo, igual que cuando era un peligroso usuario de meta habilidades y no el emperador del mal. Era casi nostálgico. Izuku estaba un poco deprimido mientras hacía el examen de admisión. Poseía el don más poderoso del mundo y, a pesar de ello, en 5 meses, aún no había logrado matar a su padre. El villano tenía reflejos rapidísimos e Izuku había tenido suerte de escapar de él tantas veces como lo hizo. Suspirando, pateó a un robot contra un edificio y golpeó a otro con 5 robos. Es solo que inviertes toda tu energía durante 10 meses para lograr una tarea simple y es desalentador cuando el objeto de tu codicia no puede dejar que lo maten. Le dio una patada a otro robot y lo convirtió en piezas de repuesto. Poco después, Izuku dejó los robots restantes para los demás candidatos y se limitó a comprobar que nadie necesitara ayuda. Apenas prestó atención cuando Present Mig les avisó que el examen casi terminaba. Sin embargo, no pudo ignorar cuando los estudiantes empezaron a correr para salvar sus vidas, y prestó atención al punto cero. Y a la niña, atrapada bajo los escombros, que intentaba liberarse, pero no tendría tiempo antes de que el robot gigante la alcanzara. Izuku no pensó. No tenía tiempo para hacerlo. En cambio, su cuerpo se movió por sí solo.
En la pantalla, los profesores de la UA vieron al chico que tenía un quirk tan similar a Olmig destruir al puntero cero que parecía estar a punto de aplastar a otro estudiante, sin saber que esta increíble demostración de poder venía de un adolescente desesperado que visualizaba a su padre justo donde había estado parado un robot que valía la mitad del presupuesto del examen de ingreso. Espero que ningún héroe haya conocido a este chico antes porque si dejan que alguien como él pase el examen general en lugar de recomendarlo, personalmente lo arrojaré por una ventana, gruñó Aizawa, aunque reconoció internamente que ningún estudiante había resultado herido, demostrando que el chico de cabello verde en realidad estaba prestando atención a su entorno. No se dio cuenta de que Olmig, el nuevo profesor de la UA, sentado junto a él, comenzó a sudar. Durante los meses siguientes, apareció un nuevo justiciero. Evidentemente joven, vestido de negro, excepto por sus zapatillas rojas, y con una máscara de conejo, se hizo muy famoso en ciertos círculos como el lunático que perseguía al villano más aterrador que Japón haya conocido. Dos cosas lo impulsaron al estatus de leyenda urbana en esta organización específica. Este justiciero era increíblemente bueno para encontrar a All for One, a pesar de que todos los héroes y la mayoría de las personas creían que estaba muerto. Y tenía una habilidad casi sobrenatural para huir con éxito una vez que sus increíblemente imaginativos intentos de asesinato fallaban. «Quizás esto sea venganza», propuso el doctor. «Quizás mataste a un familiar y este joven apasionado intenta vengar a su padre o algo así». «Doctor, con todas las personas que he matado, ¿en qué mundo puede creer que eso lo reduce todo?», gruñó All for One. Tomura había empezado a ponerse nervioso desde que ese enano empezó a perseguir a Sensei. Ya no podía jugar a sus videojuegos en línea porque Sensei había descubierto que era una de las formas en que el justiciero los había estado rastreando. Tenía que cambiar de teléfono constantemente y pasar por Kurohiri cuando quería ver a Sensei. Y no dejaba de ver las sombras moviéndose a su alrededor, siempre esperando que algún maníaco intentara asesinar a alguien a quien amaba. Fue irónico que su gran día, cuando finalmente iba a vengar a Sensei y asesinar a Olmig, fuera menos estresante, porque el llamado símbolo de la paz al menos no se coló entre ellos antes de usar la violencia. «Vamos», le ordenó a Kurohiri y su liga de villanos. Con Nounmu a su lado, nada podía salir mal. El ataque de la USG fue una revelación para Shouto. No porque hubiera tenido mucho miedo, no cuando tantos villanos quedaron atrapados en el hielo mientras los demás eran lanzados al horizonte por este chico Midoriya, antes de que Olmig tuviera tiempo de llegar. No, me hizo darme cuenta de lo audaces que eran los villanos. Y si estaban dispuestos a atacar a UA para asesinar al héroe número 1, eso significaba que nadie se sorprendería si el héroe número 2 muriera porque era el objetivo de otro villano. Después del ataque de la USG, la sociedad japonesa fue testigo de las acciones de un villano con un don de fuego azul que tenía como objetivo a Endeavor, el héroe número 2. Nunca intentó lastimar a nadie más, ni siquiera a otros héroes profesionales. Y de alguna manera, lograba escapar una y otra vez del furioso héroe incandescente, a menudo con una pantalla de vapor. Hasta ahora, se teorizaba que usaba un objeto de apoyo con agua para cubrir su escape. El señor de los Hex. Es genial que un villano ataque a un héroe y lo declare su némesis. Hay honor en eso. Gangorka 4 Ever. Amigo, es un villano intentando asesinar a un funcionario. No tiene nada de genial. Nuggets salados. Quien quiera que sea, es un tonto y Endeavor se encargará de él. Shoto. Su viejo lo llamó demasiado temprano en la mañana, probablemente esperando que corriera a donde sea que estuviera, pero Shouto estaba demasiado ocupado desayunando en paz con su hermana. Fuyumi miró hacia atrás mientras Shouta ignoraba la estampida del hombre con un seguro de vida casi obsceno pero que era suficiente para que 4 miembros de la familia vivieran sin preocuparse por nada. Debes detener esta estúpida rebelión. Los villanos se están volviendo cada vez más activos. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir en este mundo sin usar tus llamas? Las cejas de Fuyumi casi se levantaron hasta la línea de su cabello, y estaba a punto de intervenir, tal vez para preguntar de qué estaba hablando Endeavor, pero Shouto se giró hacia su viejo, con la boca todavía llena de arroz. Exactamente, confirmó, antes de ignorarlo nuevamente. Más tarde, le confirmaría a Fuyumi que sí, que no lo había alucinado entrenando con llamas mientras Endeavor aún estaba en su agencia, y que no se lo dijera. Ella asumiría que estaba jugando con él y no que estaba distanciando al estudiante héroe Shouto, que solo usaba hielo, de Shakunetsu, el villano que usaba llamas azules.
Izuku cometió un error al intentar una huida dramática y caer frenado por varios árboles. Hasta entonces, siempre había procurado tener varias maneras de escapar rápidamente, pero esta vez lo arruinó, y All for One lo encontró. Su tos hizo un sonido húmedo mientras la sangre manchaba el interior de su máscara. Sospeché que este idiota había elegido un sucesor. Veo que no te eligió por tu inteligencia, ¿verdad? Se burló el villano. Izuku se sintió mareado, probablemente porque le palpitaba de dolor en un lado de la cabeza. Pero no tuvo tiempo de pensar en los detalles, así que invocó a uno para todos. No iba a morir sin asestar un último puñetazo al 100%. ¿Algunas últimas palabras? All for One sonrió detrás de su casco, con el brazo ya levantado. Y entonces, Izuku se dio cuenta. Iba a morir. Aquí, solo. All Might perdería One for All. Su madre no recibiría nada. Algo ardía en el interior de Izuku. Quizás eran las feroces llamas de uno para todos, dispuesto a luchar hasta el final. Quizás era su imperiosa necesidad de borrar esa estúpida sonrisa oculta del rostro de Isashi. En cualquier caso, justo antes de que All for One terminara de invocar el Kirk que enviaría a Izuku al más allá, Izuku lo golpeó, apuntando con una fuerza aérea, solo para que zarcillos negros brotaran de su brazo. All for One no estaba orgulloso de admitir que lo había tomado por sorpresa una abominación de sombra sobrenatural que guardaba un vago parecido con la peculiaridad del cuarto poseedor de One for All. Estaba aún menos orgulloso de admitir que había sido lo suficientemente sorprendido como para dejarse lanzar a gran velocidad por zarcillos de sombra, evitando ser perforado por ellos por milagro, mientras el justiciero de bolsillo era arrojado en otra dirección, gritando. Quinto, ¿y qué acaba de pasar? No sé, es como si mi necesidad de abofetear a ese bastardo fuera similar a la de noveno, y lo siguiente que supe fue que el chico tenía mi don. Eres como yo, le dijo Todoroki a Izuku durante la pausa del almuerzo, en pleno festival deportivo. Lo noto. Sin que ninguno de los dos chicos lo supiera, Todoroki tenía razón, pero no por las razones que él suponía. Midoriya no era el hijo ilegítimo secreto de All Might. Lo que había reconocido no era otra persona nacida de un matrimonio peculiar, sino a alguien que compartía el mismo instinto parricida. El festival deportivo de este año quedará grabado en la memoria de todos como aquel en el que dos estudiantes de primer año extremadamente competitivos intentaron asesinarse en directo por televisión. La imagen del ring envuelto en llamas antes de ser completamente destruido, para que los dos estudiantes reaparecieran con solo rasguños, atormentaría al público durante mucho tiempo. Sin embargo, en medio del caos de la pelea, nadie había visto a Látigo Negro protegiendo a un chico de pelo verde y sujetándolo donde se suponía que estaba el anillo, impidiendo que lo descalificaran. Así como nadie había visto el atisbo de fuego azul cuando Todoroki lo perdió. Al final, después de que la arena fuera reconstruida por un cemento sobrecargado, Todoroki y Midoriya tuvieron que compartir el primer lugar. La teoría de la singularidad Kirk, una explicación para el último festival deportivo. El país fue testigo de las increíbles peculiaridades que Midoriya, Izuku y Todoroki Shoto exhibieron en uno de los partidos más vistos en la historia de WA. Si bien WA es conocido por atraer talentos, rara vez se escuchan demostraciones tan destructivas y niveles de control entre los estudiantes de primer año. La teoría principal es la singularidad de los quirks. Los quirks se fortalecen con cada generación, y podríamos estar presenciando dos ejemplos tempranos de lo que se considera un escenario catastrófico. ¿Deberíamos esperar quirks cada vez más poderosos? Leer más. Estoy cansado de esta chatarra. Suspira alguien. ¿Podría explicarles a esos bufones que la teoría de la singularidad de los dones se refiere a dones demasiado poderosos para el cuerpo del usuario? ¿No a cualquier don fuerte? Proclamador de campeones. En realidad, también se refiere a que las peculiaridades se vuelven más poderosas y más volátiles con cada generación, por lo que se aplica aquí. Joven Midoriya, y debo disculparme, dijo All Might un poco antes de la pasantía. Y con esa forma tan angustiosa de iniciar la conversación, All Might le contó lo que había aprendido del Nounmu de Lausg. Le contó la historia de dos hermanos y cómo nació uno para todos. Le habló de todo para uno, y le contó que no solo era responsable de la cicatriz en su estómago, sino también de la muerte de todos los poseedores anteriores de uno para todos, incluido el maestro de All Might. Oh Dios, respondió Izuku, marcando mentalmente otra casilla sobre por qué All for One tuvo que morir. ¿Toshinori? Le preguntó el héroe retirado al sucesor de Toshinori.
Señor Gran Torino, sé que no está senil, le vi dejando esas salchichas y este ketchup en el suelo mientras miraba por la ventana. ¿Ah, sí? Sorahiko sonrió. ¿No eres muy lista? No, la verdad, respondió Midoriya distraídamente mientras sacaba un archivo gigante de su bolso. He investigado y la mayoría de las veces logro localizar a All for One, pero hasta ahora, todos mis intentos por acabar con él han fracasado. Sorahiko, ocupado convenciéndose de que había oído mal la última frase, recibió un archivo extremadamente pesado. Dicho archivo detallaba la organización y los refugios de All for One. Por favor, necesito tu ayuda, le dijo el chico que parecía el hijo predilecto de un rayo de sol y un rollo de canela. Enséñame a matarlo. Ese día, Sorahiko aprendió dos cosas sobre el sucesor de All Might. Él estaba completamente loco. Y Sorahiko lo adoraba. Entre la preparación de ataques a las fortalezas de All for One y el entrenamiento con Gran Torino, Izuku se encontró con Ero Killer Stein, unos 2 segundos antes de que intentara apuñalar a uno de los mejores amigos de Izuku en el cuello. Lo menos que podía decir era que no estaba impresionado. No eres un asesino de héroes. Solo eres un lunático que finge necesitar una razón para matar. Si estuvieras comprometido a medias con tu causa, atacarías a los verdaderos villanos en lugar de emboscar a los héroes en una situación crítica. Para ilustrar su punto, extendió los brazos, mientras la ciudad era invadida por Nounus, la gente gritaba y corría por sus vidas, y había fuego por todas partes. Por un momento, nadie en ese oscuro callejón dijo nada, todos escuchaban los sonidos de la ciudad sometida a puro caos, y en ese instante, Osu pareció arder en un tono acusatorio. Y noto que nunca apuntaste a nadie entre los mejores héroes, continuó Izuku, ya calculando la trayectoria de una fuerza aérea para que el asesino de héroes fuera arrojado contra una pared. Así es, intervino Todoroki, sobresaltando a todos, pues había salido de la nada. ¿Qué te llevó a perseguir a alguien tan bueno como Ingenium cuando Endeavor existe? Dios, perdóname, porque he traído un lobo a tu rebaño, murmuró Toshinori en inglés. ¿Qué dijiste, Guau? Preguntó el jefe de policía de Osu. Dije, ¿qué se suponía que debían hacer esos pobres chicos? Dejarse matar por el asesino de héroes. Claramente fue en defensa propia. Informe de misión de Burning, compañero de la agencia Endeavor. Y fue entonces cuando el villano identificado como Shakunetsu dejó de intentar prenderle fuego al héroe Endeavor y cambió de táctica. Usó su don en un cubo de basura y pateó el metal derretido hacia Endeavor. Por suerte, los reflejos de nuestro jefe son agudos gracias a todos esos intentos de asesinato, y logró vaporizarlo antes de morir de una muerte horrible y... El villano notorio Moonfish es vencido por un vigilante. Vídeo exclusivo de un nuevo justiciero tomado por un intrépido civil. Por Kizuki Chitose. Leer más. Stand Definitely Not Sirniuteye. ¿Quién es este tipo? Su peculiaridad es genial. Las sombras son mi hogar. Un justiciero. Muy clandestino. Es muy conocido en el submundo, pero como solo ataca a villanos importantes, lejos del público, apenas está empezando a hacerse conocido. Compras constantes. Le pregunté al exmarido de mi tío y me dijo que lo apodan como Dim porque parece tener una peculiaridad de tipo poder, pero también la peculiaridad de las sombras y una extraña habilidad para pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde. Nunca se sabe qué usará. La Erke. ¿No es eso algún tipo de manipulación de energía y algunas habilidades ninja? La Erke. Espera, ¿cómo sabe el exmarido de tu tío sobre él si solo lo conocen personas afiliadas a villanos? Compras constantes. Sin comentarios. Izuku, en el taller de Atsume, inmediatamente ocultó tras su espalda lo que le había pedido, pero eso no lo salvó. ¿Es un arpón lo que sostienes? Todoroki frunció el ceño. Una mirada a su espalda le hizo darse cuenta de que el arma no estaba del todo oculta tras su espalda. Al menos, no la reconocible hoja. Tal vez, y murmuró el poseedor del uno para todos y justiciero a tiempo parcial. ¿Por qué necesitarías un I? Todoroki, lo interrumpió Atsume, demasiado orgullosa de sí misma como para preocuparse por la cortesía. He hecho la modificación que querías en esa motosierra. Después de eso, Todoroki y Izuku nunca se reconocieron cuando se encontraron en la armería de Atsume. Sin embargo, el destino fue pícaro.
Fue necesario un intento de asesinato por parte de un villano de la organización All for One contra uno de los compinches de Endeavor para que dos chicos con información ligeramente errónea se encontraran. Más exactamente, un justiciero emboscado en un tejado, con un arpón en la mano, se dio cuenta y fue descubierto por el villano con motosierra, también emboscado en un tejado desde el otro lado de la calle. Ambos estudiantes héroes se señalaron el uno al otro con pura indignación, imitando accidentalmente un meme de Spider-Man creado antes del amanecer de los Quirks. Izuku hizo lo único lógico que uno podría hacer cuando es sorprendido vigilando por el villano de su amigo. Invitó a Todoroki a tomar el té en su casa al día siguiente. Su madre estaba muy contenta de verlo traer a un amigo a casa, aunque no tan contenta como lo estaría cuando recibiera todo el dinero procedente de la muerte de su marido, e incluso preparó té y bocadillos para ellos antes de que desaparecieran en la habitación de Izuku. Se lo confesaron todo el uno al otro. Los intentos de asesinato, el intento de ambos de obtener el dinero que su familia merecía de sus respectivos padres, y cómo todo esto había degenerado en la fama de villano y justiciero. Pero, a medida que Izuku explicaba sus circunstancias, Todoroki se veía cada vez más desanimado. Finalmente, tras un largo momento de silencio, miró a Izuku con tristeza y preguntó con voz débil y cansada: «Entonces, ¿tu padre de verdad no es Olmig?» «Ojalá», Izuku sollozó por dentro. «No, no lo es», admitió Izuku con más seriedad. Todoroki, desolado, respiró temblorosamente. «Pero, lo amas como a un padre, ¿verdad? Aunque no sea tu pariente biológico». El noveno poseedor del uno para todos, que casi había llamado papá al símbolo de la paz varias veces durante sus almuerzos, asintió vehementemente. Y con eso, fue como si Todoroki volviera a la vida. Sonreía de nuevo, sus ojos rebosaban de calidez y saboreaba los bocadillos con alegría. «¿Qué tablero tan bonito tienes ahí?», cambió de tema, mirando el tablero lleno de cuerdas y alfileres que cubría toda una pared. «Yo también tengo uno en casa, pero está escondido en mi armario para que mi padre no lo vea». «No digo que debas estar agradecida», explicaba el doctor mientras escribía frenéticamente en su portátil. Al parecer, tenía un nuevo artículo que debía publicarse antes de que terminara la semana. «Solo digo que desde que llegó a nuestras vidas, has progresado increíblemente en tu fisioterapia y en el uso de tus peculiaridades». «Sí, nada motiva tanto como la inminente amenaza de muerte de un Looney Tunes», se burló All for One. Pero a pesar del evidente sarcasmo, All for One podía admitir, al menos en la privacidad de su mente, que el ejercicio era bueno para él. Su control sobre sus peculiaridades nunca había sido mejor y había adquirido muchas, pues la urgencia lo había obligado a buscar más para reparar su cuerpo. Su dolor había disminuido y sus reflejos habían mejorado. Los poseedores de uno para todos casi se enganchan al recibir la peculiaridad. No es lo suficientemente fuerte como para hacerme daño, pero tiene la intensidad justa para que reboten contra los edificios más cercanos. Pero tendré que encontrar una manera de matarlo pronto. Aunque me preguntaba cuándo reaparecería. Habían pasado casi 2 semanas y apenas había terminado de pensarlo cuando recibió una notificación de su sistema de alerta más confiable. Los gritos de terror abyecto de sus hombres. «Oh Dios, está suelto oh. Recuerda tu entrenamiento. Saliremos de esta». All for One inclinó la cabeza, justo a tiempo para esquivar el arma blanca que sospechosamente parecía un arpón, que atravesó la pared exactamente donde había estado su cráneo medio segundo atrás. «Ahí está». Shouto, con su disfraz de villano, fue recibido por llamas azules mientras merodeaba por donde Endeavor investigaba. El supuesto detective más grande nunca se percató de que un adolescente estaba siendo asaltado por un peligroso villano que había venido a quejarse de que alguien aparentemente le había robado su marca. Una vez que dejaron de pelear, se produjo una conversación interesante. Una nueva forma de singularidad peculiar. Hace una semana, la comunidad científica se vio conmocionada por la última teoría del Dr. Garaki Kyudai. Ciertas personas pueden trascender los límites de sus dones siempre que se concentren en un objetivo claro. Bautizada como la trascendencia del don por el estimado profesor, utiliza como ejemplo los casos de los estudiantes héroes Deku y Shouto, cuyo increíble progreso no deja de maravillar a Japón. Por ahora, la teoría del Dr. Garaki presupone 2 condiciones. Una poderosa peculiaridad preexistente y un objetivo en el que el sujeto está completamente concentrado. Se planteó que el ataque de la USG, una situación de vida o muerte, fue lo que permitió a los 2 estudiantes desarrollar sus peculiaridades con tanta fuerza.
El evidente progreso del héroe número 2, Endeavor, a medida que sigue siendo el objetivo de un villano y se vuelve cada vez más fuerte, agrega más peso a esta teoría. Leer más. Informe de misión de Burning, compañero de la agencia Endeavor. Ay, Dios, son dos. No sé dónde se conocieron. Quizás haya un club secreto de usuarios de Fuego Azul que odian a Endeavor. En cualquier caso, están trabajando juntos. Todoroki Enji, el héroe número 2, jamás habría admitido que estaba cansado. Cuando se apoyó en la pared de su casa, fue para reflexionar, y ciertamente no para recuperar el aliento tras haber quedado atrapado en un tornado de llamas azules durante 30 segundos. No importaba que hubiera visto su vida pasar ante sus ojos. No estaba cansado. Pronto, atraparían a esos villanos. Y tal vez, solo tal vez, podría dormir sin soñar con máscaras de zorro. Una blanca y otra negra. Cuando por fin logró moverse de nuevo, se detuvo en la cocina de buscar un vaso de agua y se sorprendió al encontrar a su hijo, Natsuo. Había cocinado y Enji no tenía ninguna duda de que nada de esa comida era para él. Por alguna razón, Natsuo se empeñó en impedir que Enji probara su comida. Enji abrió la nevera y cogió una botella de agua mientras Natsuo preparaba el bento. Las elegantes cajas de madera negra ya estaban dispuestas sobre la mesa. Algo en ellas hizo que el héroe número 2 se detuviera. Mis hermanos y yo vamos a un picnic mañana, le informó Natsuo secamente. ¿Te lo imaginas? Los defectos y la obra maestra, por fin compartiendo una comida. Ya me lo imaginaba. ¿Pero por qué hay 4 eventos? Natsuo hizo una pausa. Por un tiempo. Soy un niño que está creciendo, respondió finalmente. Me como 2 de esos. Bienvenidos a este grupo de apoyo para sobrevivientes de Wildcard. Sé que empezó como una broma para manejar el estrés laboral, pero hemos progresado mucho desde entonces y todos podemos admitir que esto era necesario. Simplemente, le salen nuevos poderes. Lo tenía. Lo juro. Y entonces empezó a volar. Lo sabemos. Todos lo sabemos. Fue hace un mes. ¿Te importaría dejar que otros hablen por una vez? Sobre todo después del accidente marítimo. Este es un lugar seguro. No tienes que ser tan agresivo, sobre todo porque ya hay suficiente estrés en nuestros trabajos. Sí, deja de traer tanta energía negativa aquí. Para ser justos con él, somos villanos. Traer energía negativa es lo que hacemos. Espera. ¿Qué es el accidente marítimo? ¿Y qué fue el accidente marítimo? No estuve allí. Migon me impide nadar, así que no me acerco al agua. Sabes que las peculiaridades también pueden afectar a los animales, ¿verdad? ¿Y que esto incluye a los animales marinos? Seguiri. Bueno, sucede que hay seres que viven bajo el mar que no necesitaban un don para ser aterradores. Nadie sabe con certeza cómo Wildcard sacó a esa criatura de la trinchera, pero en cualquier caso, logró azuzarla contra Sensei. Por favor, dime que estamos hablando de un tiburón muy malo. Amigo, estábamos en plena guerra de Cthulhu. Probé los colores de la semana siguiente. Simplemente levantó la nave en el aire y empezó a sacudirla. Nunca me había alegrado tanto tener un cataclismo andante como jefe. Perdimos un tercio de nuestra tripulación después y... ¿murió tanta gente? Ay, no. Simplemente renunciaron. Decidieron que no les pagaban lo suficiente para lidiar con esta mierda. El aniquilador se hizo florista. Flores bonitas, por cierto, y no caras. Oh, ¿dónde está? Toma una tarjeta. Él hace premios para los supervivientes de la Comodín. Por amor a... ¿Qué hay de Wildcard? ¿Se transformó en un kaiju y ayudó a su amigo? Nada tan dramático. ¿Recuerdas a aquella novata que podía manipular el agua? ¿La que buscaba adrenalina? Pues se metió de lleno y logró ahogarlo por un momento, hasta que empezó a usar su don relámpago. ¿Otra peculiaridad? La Liga de Villanos atacó durante el campamento de verano, sorprendiendo a los estudiantes de héroes e incluso a los héroes profesionales, desatando el miedo y el caos. Sin embargo, ninguno de los miembros de la vanguardia esperaba que este mismo miedo y caos les volviera a la cabeza cuando Todoroki Shoto y Midoriya Izuku se unieron a la lucha, sin esperar el permiso de sus maestros para usar sus dones. Se necesitarían 12 horas para rescatar a Muscular de la montaña donde había sido incrustado por un California Smash especialmente brutal. Afortunadamente, se necesitaría menos tiempo para rescatar a los villanos atrapados en el bosque helado, aunque el villano Magne fue rescatado antes por un usuario de Fuego Azul.
Antes de eso, Black King presenciaría a 2 estudiantes héroes persiguiendo a villanos, mientras ellos corrían para salvar sus vidas. Su tutor los seguía, gritando lo que parecía un permiso retroactivo para usar sus dones. El héroe manipulador de sangre notó que Aizawa no intentó detenerlos en ningún momento. Mientras estaban distraídos, la heroína profesional Ratolle desapareció. En un momento, estaba con Tiger. Al siguiente, no la veían por ningún lado. La liga tenía un Warper. Es difícil luchar contra ellos, había dicho Aizawa. Y, sin embargo, eso no impidió que Todoroki y Midoriya se sintieran patéticos. All for One le quitó la búsqueda al héroe profesional inconsciente, y lo primero que hizo fue llamar a su familia. Inko estaba en casa, durmiendo. Un poco resfriada. Quizás se había quedado dormida en el sofá mientras veía la tele. En cuanto a Izuku, también estaba en casa, más o menos despierto. Quizás revisando su teléfono o escuchando música. La tercera persona que All for One eligió para etiquetar fue el justiciero Milcard. Hijo de... ¿Tenía que ser culpa de All Might? Claro que sí. Solo alguien tan despreciable como él buscaría a su hijo, le lavaría el cerebro y lo enviaría a matarlo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo podría llamarse héroe después de eso? All for One lo mataría por esto. Destruiría todo lo que amaba. Tenya adoraba a Midoriya Izuku. Era su mejor amigo. Era valiente, cariñoso, un gran héroe. Lo había salvado de la mancha, pero también de su odio. Tenya también era consciente de que su amigo estaba desquiciado. Así que, naturalmente, cuando Yaoyorozu le contó que Midoriya le había preguntado por el rastreador que le había puesto al Noumu, no asumió, como ella, que necesitaría el dispositivo específico para encontrarlo. No, conocía a su amigo, no lo subestimaba, y estaba seguro de que lograría que alguien encontrara la señal, probablemente haciendo algo extremadamente ilegal. Así que tanto Yaoyorozu como él decidieron perseguir a Midoriya antes de que terminara su carrera de héroe estudiantil haciendo justiciero. Y, como era natural, al tratarse de Midoriya, llevaron refuerzos. Tenya y los demás estaban escondidos tras el muro cuando el villano conocido como Todos para Uno hizo su entrada triunfal. Un villano que ya no se escondía en las sombras como antes, no tras la aparición de su némesis, el justiciero Milcard. El hombre que había sido una leyenda olvidada volvía a ser una leyenda urbana y un fantasma del que la población apenas tenía conocimiento, pero en el que no quería pensar demasiado. Pero allí estaba, su presencia era suficiente para evocar imágenes de su propia muerte. Sin embargo, no paralizó a los estudiantes héroes. No cuando estaban acosando a Midoriya Izuku, impidiéndole lanzarse contra el villano. Las cadenas de hielo de Shouto no deberían haber sido suficientes. El peso de Kirishima, quien endureció sus brazos y los clavó en el suelo para tener algo de palanca, tampoco debería haber sido suficiente. Tampoco debería haber sido suficiente el peso adicional de Bakugou, Yaoyorozu e Ida. No, lo que ocurrió aquí fue nada menos que un milagro. En ese momento, mientras Ida tenía que salvar a su imprudente ingenuo de sí mismo, como presidente de la clase y como amigo, algo resonó en su interior. Quizás fue su don encontrando una nueva habilidad o pura fuerza histérica, pero mientras se aferraba a Midoriya, su fuerza, impulsada por la determinación, rivalizaba con el don más poderoso del mundo. Ida Tenya se convirtió en la única persona que lograría contener la fuerza de la marea de energía caótica y el rencor del que estaba hecho su amigo. Al menos, hasta que llegó All Might, listo para luchar contra el villano. Entonces, para absoluto horror de todos, a pesar de tener no menos de 5 personas en su espalda, tratando desesperadamente de inmovilizarlo contra el suelo, Midoriya de alguna manera comenzó a arrastrarse en dirección a All for One, como una oruga muy decidida y homicida. Entre el polvo, las ráfagas de aire, el sigilo y el caos general, nadie podía confirmar que un rayo verde había aparecido en el campo de batalla con la intención de asestar una patada a All for One. La mayoría de la gente no le prestó atención de todos modos, demasiado conmovidos por la pelea final de All Might. Pero varios estudiantes héroes sabían la verdad. Y estarían atormentados por ella. Sin embargo, solo 3 personas sabían que ese rayo verde había sido deformado en medio del combate y había regresado a su madre. Midoriya Inko no mostró ninguna reacción cuando su hijo apareció en medio de la sala de estar. Más tarde, en la playa, Izuku lloró mientras abrazaba a All Might. Lloró de alivio porque su mentor había sobrevivido, porque no se iría.
Lloró porque todo iba a cambiar, y el cambio, por naturaleza, era algo que asustaba a Izuku. Y también lloró porque, ahora que All for One estaba en el Tártaro, estaba fuera de su alcance e Izuku ya no podía matarlo. 3 días después de camino, el villano Shakunetsu encontró al justiciero Milcard en la azotea de un edificio, observando una redada policial en una operación Trigger. Estaba sentado, con las rodillas pegadas al pecho, y emanaba una profunda melancolía. Shouto apenas podía imaginar lo que estaba pasando. Después de tantos meses centrado en un solo objetivo, tener el objeto de su venganza ahora fuera de su alcance debía de haberle dejado una sensación de vacío. Midoriya, estoy bien. No te preocupes por mí. Shouto se sentó junto a su amigo, sin saber cómo consolar a alguien. Fuyumi le acarició el pelo, pero el de Midoriya estaba oculto por la capucha y podría resultar incómodo. En cambio, se quedó allí sentado, intentando tranquilizarlo. No desesperes. Es fuerte. Quizás escape. Midoriya asintió, pensando tanto en algo que Shouto casi podía oírlo, y cuando habló, su voz fue serena. Gracias, Todoroki. Y felicidades, por cierto. El hecho de que Shouto aún estuviera demasiado perturbado como para entender de qué hablaba su amigo decía mucho sobre el desastre de camino. Por suerte, se lo explicó. Bueno, ahora que Endeavor es el número 1, ¿no alcanzará su seguro de vida a la estratosfera? Todas las operaciones están suspendidas hasta que se revele el nuevo ranking de héroe. ¿Por qué? Porque Endeavor necesita ser oficialmente el número 1 antes de poder disfrutar de todos los beneficios que ofrece su posición. Fuyumi sorprendió a Shouto en el estudio de su padre, revisando descaradamente sus archivos. No era la primera vez, pero hasta ahora, el hijo menor solo había estado comprobando su paradero. La información que buscaba era mucho más sensible. ¿Qué estás haciendo en la computadora de papá?, jadeó su hermana. Intento encontrar el Tártaro, respondió Shouto distraídamente, pues empezaba a conocer a Midoriya. Estaba tan loco como para meterse en la peor prisión del país solo para intentar matar a su padre. No era que Shouto no pudiera entender el sentimiento, pero preferiría que su amigo más cercano estuviera vivo y no arrestado por intento de asesinato. Solo levantó la vista cuando oyó el sonido de una colcha rasgando el papel, y vio a su hermana, la dulce, amable y cálida Fuyumi, escribiendo algo en un cuaderno antes de arrancar la página. Lo dobló con cuidado por la mitad y lo miró fijamente. ¿Juras que no vas a sacar a nadie?, preguntó ella. ¿Lo juras? Lo prometo, logró decir Shouto tras levantar la mandíbula del suelo. ¿Pero cómo? Tengo una vida fuera de esta casa, Shouto. Izuku rompió la superficie del agua, usó un zarcillo de látigo negro para agarrarse al pilar más cercano del puente y así terminar de vomitar la mitad del océano, antes de usar flotador en su forma más mundana, no ahogándose y más o menos yendo en dirección a la playa. Sus aletas, desaparecidas y devoradas. Sus botellas de oxígeno, daños colaterales y abandonadas con gran pesar. La dichosa ignorancia de no saber qué acechaba en las profundidades, borradas. Llegó a la encantadora y estable arena, se arrastró hasta allí y vio a Todoroki en una silla de playa, bebiendo algo de un termo. Izuku parpadeó. Todoroki le hizo un gesto con la mano, dejó caer el termo y ayudó a Izuku a salir del mar, disculpándose porque esperaba estar allí para detenerlo, pero como lo había extrañado, pensó que al menos podría ayudarlo después. ¿Sabías que había un montón de tiburones bajo el Tártaro?, preguntó Izuku tras recuperar las fuerzas para hablar, tumbado boca arriba, con el pecho subiendo y bajando lentamente. El sol apenas lo calentaba después de sumergirse tan profundo, pero al menos estaba vivo. Y, por lo visto, ametralladoras impermeables. Y eso fue antes de que el guardia, con su peculiaridad de tiburón y sosteniendo una ametralladora, hubiera nadado tras él. Todoroki parpadeó, rebuscó en su bolso y tomó una toalla de playa que cubrió a Izuku. Estaba deliciosamente cálida. ¿Calentaste la toalla con tu peculiaridad? Bueno, el agua está fría y pensé que podrías necesitar algo de calor. Deku, nunca hubiera esperado que fueras tan bueno horneando, se rió Uraraka mientras ambos estaban en la cocina, ayudando a Satou a preparar más dulces para los estudiantes nostálgicos. Oh, en realidad tengo experiencia entrenando con todos los pasteles que contienen almendras para mi padre, sonrió Izuku. ¿A tu papá le encantan las almendras?, intervino Satou. ¡Qué buen hijo eres!
En realidad, las almendras ocultaban el sabor y el aroma del cianuro. Pero como no podía decirle eso a ningún amigo que no fuera Todoroki, Izuku simplemente sonrió aún más. Señor Niuteye, parece estar equivocado, le informó el chico que había ocupado el lugar de Mirio, como si fuera un imbécil. Uno para todos nunca se creó para crear un símbolo de paz. De hecho, el concepto mismo es bastante reciente. Mirai lo miró fijamente, estupefacta, porque de repente, el chico ya no parecía el estudiante héroe, simple y torpe, que había entrado en su agencia. En cambio, Mirai se dio cuenta de que tenía dificultad para respirar. Uno para todos fue creado para matar a todos para uno, le recordó Midoriya, con sus ojos verdes casi brillantes. Quizás lo conozcas como el azote de camino. El hombre que destruyó a todos los poseedores de uno para todos hasta ahora, excepto a All Might. Ahora, es mi deber matarlo. Y sonrió, contento de haber aclarado el hecho, y continuó como si Mirai nunca le hubiera dicho que no creía en su potencial para convertirse en el nuevo símbolo de la paz. Lo que necesito aprender es cómo encontrar su base de operaciones para desmantelar su imperio mientras está en prisión. Así, cuando salga, no podrá contar con sus aliados actuales. Una hora después de que el joven Midoriya tuviera su reunión con Sir Niuteye, Toshinori recibió una llamada telefónica de su antiguo compañero donde le rogaba que recuperara One for All porque había algo muy mal con su sucesor elegido. A pesar de lo que muchos creían, Toshinori era consciente de que su sucesor era más intenso de lo que había imaginado al elegirlo. Y, sin embargo, el joven Midoriya había demostrado una y otra vez el gran héroe que llegaría a ser. Así que le dijo a Sir Niuteye en términos inequívocos lo que pensaba de su evaluación innecesaria de su sucesor. Ryukyu no había entendido por qué el interno de Gran Torino había permanecido en la misión cuando el héroe a cargo de él tuvo que irse para encargarse de otra amenaza, hasta que tuvo el dudoso honor de verlo patear a Overhaul a la estratosfera. Antes de seguirlo hasta allí para patearle el trasero una vez más. Midoriya no mató a Chisaki Kai, pero eso habría sido una lástima. Por desgracia para la Yakuza y los héroes que presenciaron la aniquilación unilateral con terror absoluto, el don de Chisaki Kai le permitió regenerarse y soportar un gran castigo. El silencio recibió al interno cuando aterrizó, arrastrando a Overhaul por un tobillo hasta que vio a todos los testigos de su pelea, y esa palabra se usó en el sentido más amplio de la palabra, que incluía a un niño de 5 años traumatizado en los brazos del Emilion. Después de un momento de consideración, Midoriya hizo una dramática reverencia, como un artista real que había terminado su actuación y que ahora estaba pendiente de la palabra de la princesa para saber si sería expulsado del palacio o cubierto de oro. La niña aplaudió, no exactamente con una sonrisa en su rostro, pero con la determinación de darle al joven héroe la ovación que merecía. Después de detener el convoy, Dabi siendo extrañamente misericordioso con este héroe de arena y su ridículo bigote, Tomura finalmente tuvo a Overhaul entre sus manos, listo para infligir dolor y tormento sobre él por matar a Magne, pensando que alguna vez podría competir con ellos y, en general, siendo un idiota. Al menos, hasta que el señor Compress le tocó el hombro con un claro sentido de urgencia. Tomura puso los ojos en blanco, se giró para poder reprender a Compress sin perder el contacto visual, y se quedó paralizado al ver que había alguien más allí. Alguien vestido de negro y con una máscara de conejo. Ni siquiera los miraba. Simplemente rebuscaba entre lo que quedaba de las furgonetas, obviamente buscando algo. Oh, no me hagas caso, solo estoy aquí por las balas anti-quirks, dijo Milcar, la pesadilla que atormentaba las noches de Tomura, el justiciero que seguía intentando matar a Sensei y, en general, la locura encarnada. Dabi y Mr. Compress miraron a Tomura, quien ya había tomado la caja. Wilcard extendió la mano, como si realmente estuviera esperando que Tomura le diera las balas. No voy a darte una forma de destruir la liga. No tengo ningún problema con la liga. Protestó Wilcard. Solo quiero asesinar a tu jefe. Soy el jefe. Gruñó Tomura. ¿Estás seguro que quieres ir allí? Algo frío y feroz se aferró a Tomura. Fue como si la muerte en persona lo hubiera tocado, recordándole de repente lo débil y mortal que era. Intentó respirar, probablemente lo logró, pero sus pulmones no percibían el aire. Pero en cambio, vio su muerte. Quemado vivo por una luz blanca. Descuartizado. Asado vivo. Abierto. Y así sucesivamente. Docenas de imágenes que su cerebro conjuraba para interpretar la intención que sentía. Y luego, nada. Solo Milcar, mirándolo, esperando tranquilamente su decisión.
Compres y Davi no lo hicieron. El traidor quemado lo agarró por detrás, sujetándole los brazos, y el mago fracasado lo registró y le lanzó las balas al justiciero demente. El propio Tomura no protestó demasiado. Entonces, sin decir palabra, decidieron borrar el incidente de sus recuerdos y todos se volvieron hacia Overraúl, quien intentaba escapar durante esa agradable conversación que nunca tuvo lugar. El tucán de la basura, desesperado, llamó al vigilante, quien seguía comprobando si el estuche contenía las balas. Oye. Eres un justiciero del bando de los héroes. No puedes dejarme con ellos. Mírame, dijo simplemente Wildcard antes de volar. Héroe profesional en Deabol hospitalizado porque lo empujaron por las escaleras. Ayer, mientras investigaba varios casos relacionados con Trigger, el héroe número 2 fue atacado por un villano que aparentemente le dio una patada en la espalda. El estudiante de héroe Shouto, hijo de Endeavor, estaba allí, pero afortunadamente salió ileso. Yo. ¿En qué estabas pensando? Todavía no es oficialmente el número 1. TS. ¿Recuerdas cómo decidí ir a mi segunda pasantía con él para encontrar debilidades? TS. Bueno, en mi defensa, había subestimado lo molesto que era. TS. En serio, estaba parado justo al final de esas escaleras, intentando ver qué había al final. ¿Qué se suponía que debía hacer? No estoy enojado. Estoy decepcionado, dijo Olmig mientras Gran Torino, Izuku y él participaban en una de sus reuniones de uno para todos. Esas reuniones, cuando se celebraban en casa de Gran Torino, nunca involucraban el símbolo de la paz, ya que estaban siguiendo a todos para uno, pero ahora, el secreto se había revelado. Izuku no pudo evitar que un gemido de tristeza escapara de su pecho. Estaba acostumbrado a que la gente se enojara con él, pero que alguien se sintiera decepcionado era mucho peor. Sabía que eras un justiciero aparte y... ¿Lo sabías? Jadeó Izuku. Claro que lo sabía. ¿De verdad crees que eres el único que fue justiciero durante su adolescencia? Izuku se prometió a sí mismo buscar en internet para ver qué justiciero con un don de tipo poder había estado activo en los Estados Unidos antes de que Olmig regresara a Japón. ¿Por qué no me lo dijiste? Olmig le preguntó a Gran Torino. No soy ningún chivato, y además empezó antes de que me lo enviaras, protestó Gran Torino antes de lanzarle una buena mirada a Olmig. En cuanto lo hizo, fue como si un anciano senil hubiera aparecido en su silla. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Tienes algo que decir en tu defensa, joven Midoriya? Izuku dudó. Se removió en su silla. Pensó en que haría feliz a Olmig. Bueno, tuve que dárselos en algún momento y... Agarró su bolso, tomó la caja de metal que contenía las balas anti-Kumirts y la puso sobre la mesa. Olmig y Gran Torino pusieron una cara muy extraña. Solo tengo 6 balas. Pensaba que 2 para cada uno. Como adulto responsable del joven Midoriya, preguntó Toshinori tan pronto como su hijo se fue, ¿debería impedirle que intente asesinar a All for One hasta que sea adulto? Toshinori, la pregunta correcta es, ¿puedes evitar que este niño haga lo que quiera? Y... sí, eso es lo que pensé. Mudarse a los dormitorios había sido más problemático de lo esperado, ya que el sistema de seguridad de la UA era extremadamente bueno al advertir a cierto profesor insomne cuando los estudiantes intentaban irse. Entonces, Shouto e Izuku deben haber estado un poco locos cuando llegó el festival de verano. La brava estaría acosada por visiones de 2 monstruos adolescentes que la cazaban a ella y a Gendle por el bosque como si fueran presas, trayendo caos y terror a su paso. Ella pensó que estaban condenados. Que moriría aquí. Pero en el último segundo, el chico de pelo rojo y blanco levantó la mano, deteniendo al chico de pelo verde que arrastraba a Gendle detrás de él. Espera, ¿y conseguiste hackear el sistema de seguridad de la UA y volverte invisible? La brava asintió. Entonces, ¿cuál es la razón por la que la mitad del bosque está cubierta de hielo? Todoroki vio una araña y entró en pánico. ¿Y la razón por la que hay varios impactos de meteoritos en este mismo bosque? Midoriya comenzó a llorar porque tenía miedo de que la araña se asfixiara y decidió rescatarla. Fuera de mi vista. Los dos. Todoroki y Midoriya disfrutaron las siguientes semanas, descansando y disfrutando plenamente de su vida en el instituto, cuando no estaban probando el sistema de seguridad de la UA.
Casualmente, Aizawa Shouta se despertó en mitad de la noche debido a varias alarmas que indicaban que alguien con permiso había salido en mitad de la noche, lo cual era muy sospechoso, aunque el sistema no lo registraba como alguien que intentaba violar la seguridad. Peor aún, cada vez que corría hacia la fuente de dicha alarma, no había nadie. La primera vez, permaneció despierto toda la noche, tratando de encontrar quién había intentado irse imprudentemente y su clase, a la mañana siguiente, había escuchado una reprimenda. La segunda vez, habría jurado haber visto a alguien volar hacia arriba a gran velocidad para escapar, llevando a alguien más en brazos. Sin embargo, eso no impidió que Aizawa usara borrado y viera las dos formas caer en el bosque. Para cuando corrió hacia allí, ya habían desaparecido. La tercera vez, entró en la habitación de Todoroki y luego en la de Midoriya. Obviamente, fingían dormir. Todoroki ni siquiera estaba en pijama. Aizawa les dijo que no podía probar nada, pero que eso no le impediría arrojarlos por la ventana más cercana si interrumpían nuevamente su sueño. No hubo una cuarta vez. Aux volaba, preguntándose cómo lograría que Dabi confiara en él cuando una carpeta, casi tan pesada como un ladrillo, cayó del cielo y le cayó directamente en la cabeza. Apenas tuvo tiempo de levantar la vista cuando vio al justiciero Wilcard alejarse volando, y volvió a mirar el documento donde estaba escrito con una horrible caligrafía el título El malvado plan de la Liga de Villanos. Había una investigación bastante detallada sobre la alianza de la Liga con el Ejército de Liberación de Meta, quiénes eran los nuevos jugadores y la ubicación de la ciudad donde se habían refugiado. Aunque no se trataba de información verificada, la Comisión de Héroes quedó especialmente impresionada. Bueno, de esta manera, no tiene que matar a Besgeanist para ganarse la confianza de los villanos, sonrió uno de sus miembros con demasiado entusiasmo. Los halcones parpadearon. ¿Querías que hiciera qué? El día que Endeavor fue declarado el héroe número 1, un Noumu de alto nivel lo atacó y casi lo asesinó en televisión en vivo. Y Shouto observó, incapaz de hacer nada, cómo su padre era golpeado, perforado y punzado, soportando una de las palizas más brutales jamás presenciadas. Apenas respiró durante toda la pelea, la anticipación lo recorría porque tal vez, solo tal vez, este sería el día en que Endeavor finalmente moriría. Cuando el Noumu de alta clase dejó a su viejo por muerto, no pudo evitar una pequeña chispa de excitación, porque eso era todo, ese dinero finalmente era suyo. Pero, por desgracia, Endeavor sobrevivió. Tete. Sé que se suponía que íbamos a hacer eso juntos, pero tuve una oportunidad en mi nuevo trabajo y tuve que aprovecharla. Tete. ¿Qué tan enojado estás? Yo. Sinceramente, ni siquiera te culpo por intentarlo y... yo. Te estoy culpando porque fallaste. Últimas noticias. Vigilante local desmantela red de tráfico de Kirk. Últimas noticias. Los villanos de Fuego Azul atraen al héroe número 1 a un Ikea e intentan matarlo. Últimas noticias. Wilcard le lanza un camión lleno de biografías de Destro a un supremacista extraño. 3 estudiantes héroes atrapados acosando a un adolescente con una peculiaridad villana. Una nueva intervención de Wilcard. Al parecer, el justiciero Wilcard agarró al primer agresor y usó su cuerpo, que en ese momento estaba petrificado, para golpear al segundo. Al hacerlo, aparentemente señaló al tercero y le dijo: tú eres el siguiente. Sin embargo, parece que el justiciero no tuvo tiempo de cumplir su promesa, ya que el otro villano se entregó a la policía antes de que Wilcard acabara con los cómplices. Leer más. Todoroki Enji se arrepentía de muchas cosas en la vida. De cómo había tratado a su familia. De cómo se había dejado consumir por la ambición y de cómo había subestimado lo que significaba ser un símbolo de paz. Pero en este momento, se arrepintió profundamente de haberle ofrecido a Shouto llevar a sus amigos a la agencia. Ni siquiera pestañeó cuando Bakugou, el que se suponía que era un problema, le entregó un regalo de Eraserhead. 2 correas para niños aptas para uso militar. Simplemente pensó que era una broma rara y sin gracia del tutor de su hijo. A lo lejos, el sonido de un civil en peligro resonó por la ciudad. Inmediatamente, 2 adolescentes con superpoderes reaccionaron ante el héroe número 1 y se lanzaron en 2 direcciones diferentes. De nuevo. En mayo, Endeavor seguía con vida a pesar del entusiasmo de Todoroki y Dabi, y todos los héroes, y la mayoría de los estudiantes de héroes, fueron llamados a un lugar específico por sus agencias. Rápidamente se dieron cuenta de que todos iban al mismo lugar. Y extrañamente, todos los que rodeaban a Izuku decidieron compartir lo que pensaban al respecto.
Recuerda tranquilizarte, le dijo Todoroki mientras disfrutaban de una última misión de justicieros antes del gran día. No queremos que nadie sospeche que el justiciero Milcar es el estudiante héroe Deku. Hijo mío, te lo ruego. Ten cuidado, imploró el Migt en medio del almuerzo. Oye, chaval. Le llamó Gran Torino a las 6 de la mañana. Por una vez en la vida, cálmate. Izuku estaba decidido a no hacer nada que no estuviera en el plano que los adultos le ordenaran. Pero un pequeño detalle lo hizo entrar en pánico, y sorprendentemente, no fue estar en primera línea, ya que se había determinado que sería útil asaltando la ciudad donde esperaba el ejército de liberación de Meta. En cambio, llegó en la forma de un villano gigante, probablemente media montaña, que había llegado hasta donde estaba atravesando a cada héroe que intentaba detenerlo, olfateando el aire como si estuviera cazando galletas recién horneadas, solo para detenerse frente a Izuku, con una mirada de puro asombro en su rostro. Un poco lo oí. Los informes posteriores confirmarían que el estudiante héroe Deku aparentemente había pateado al villano Gigantomachia tan fuerte que el gigante había salido volando, aplastando a gran parte del Frente de Liberación Paranormal, incluido Geten. El silencio atónito que siguió a la hazaña de fuerza histérica quedaría en la memoria de todos. Irónicamente, este acto impidió que Heroaux neutralizara a Twice, ya que los terremotos causados por una pequeña montaña con forma de hombre que se estrellaba a gran velocidad cerca de su ubicación habían demostrado ser un poco distractores. Bueno, por un centavo y... Cuando Tomura despertó, todavía estaba en un tanque, moviéndose mientras era llevado por una docena de Twice, y todos sus compañeros corrían y gritaban por sus vidas, lo cual no era la mejor manera de despertar. Tomura parpadeó, preguntándose si estaba teniendo una pesadilla o al menos si podría tener 5 minutos más antes de lidiar con esta mierda, pero en cambio, sintió peculiaridades, muchas peculiaridades dentro de él y aquellas afuera, y una voz, que le decía que el vacío dentro de él solo podía llenarse con esa peculiaridad que Sensei nunca había podido obtener. Uno para todos, susurró la voz en su interior. Encuéntralo. Un toque al cristal le permitió descomponerlo y se irguió en medio de sus camaradas. Mojado, con frío, con un dolor de cabeza terrible, y sin entender por qué la ciudad estaba destrozada, a falta de una palabra mejor, con el héroe número 1 luciendo más cansado que nunca, pero aún intentando quemar a Gaby. Y utilizó la función de búsqueda, concentrándose en la peculiaridad que no tenía más opción que reconocer en su propia alma. Sonrió cuando lo sintió, glorioso, no muy lejos. Su sonrisa se desvaneció cuando se dio cuenta que la razón por la que One for All no estaba lejos era porque estaba apuntando hacia su posición. Alguien con varias peculiaridades. Alguien extrañamente familiar. Tomura miró a la abominación con forma humana que había estado atormentando sus pesadillas durante años y que siempre había logrado doblar las leyes de la probabilidad y la lógica para sobrevivir a todo lo que Sensei pudiera arrojarle. En un último intento por ser fiel al sueño de Sensei, utilizó la búsqueda para buscar debilidades en este demonio con cara de bebé del infierno. 2 segundos después, agarró a todos los miembros de la liga y salió disparado de allí, un momento antes de que un misil verde aterrizara justo en el lugar donde había estado. Si All for One tuviera ojos, los habría puesto en blanco al sentir que Tomura huía del último poseedor de One for All. No sabía si debía sentirse impresionado por su instinto de supervivencia, aliviado o molesto. En cualquier caso, había cumplido su papel como el gran villano en el radar de los héroes. Es hora de volver a casa. Yuga se despertó en mitad de la noche con una carcajada que lo atormentaría en sus pesadillas el resto de su vida. El sonido, impregnado de alegría homicida, llegó a su cerebro y activó el botón que controlaba todos sus miedos primitivos. Yuga había luchado contra villanos mientras estaba en la escuela y sobrevivió a lo que sea que haya sucedido con el Frente de Liberación Paranormal, que descansen en pedazos, así que hizo lo que su instinto, perfeccionado por su pasantía y la mala suerte de la clase A por la que lo había hecho pasar, le dijo. Escondió su cabeza debajo de la almohada y fingió que no había escuchado nada. Por la mañana, se enteraría de que, por primera vez desde que se había construido esta prisión, un prisionero había escapado del Tártaro. Había una razón por la que el Tártaro recibió su nombre del infierno. Aquí, lo único que podían hacer las almas más desdichadas de este país era consumirse, inmóviles, atrapadas entre 4 paredes hasta su ejecución o hasta que el aislamiento las matara. Y en lo más profundo de las entrañas de esta prisión, un villano que había estado vivo desde el amanecer de los Kumirts y cuyo solo nombre hacía estremecer a los asesinos, decidió que sus vacaciones habían terminado.
All for One salió de esta celda de la misma manera que un tornado decidiría dar un paseo. Con suficiente potencia para sacudir los cimientos del edificio y un completo desprecio por conceptos como el valor de la discreción o los daños colaterales. Y aún así, aunque seguramente habría podido desaparecer tan pronto como neutralizar a las ametralladoras, ni siquiera valía la pena mencionar a los guardias. El herido pero poderoso villano se dirigió directamente a la celda de un prisionero específico, Chisaki Kai, también conocido como Overhaul. Ninguna cámara logró capturarlo después, pero todos los prisioneros confirmarían que, al salir, el villano conocido como Todos para Uno había recuperado su rostro. Sin embargo, ese fue solo el primer paso, pues el azote de camino se detuvo en cada celda del Tártaro, recolectando peculiaridades como un niño abandonado a su suerte en una tienda de dulces. Una vez extinguido el incendio, se cuestionó la sensatez de dejar a un demonio ladrón de peculiaridades en un lugar lleno de las peculiaridades más peligrosas del país. Pero antes de que pudieran llegar a eso, tuvieron que preguntarse cómo el justiciero Wilcard sabía dónde estaba Tártaro y cómo había sabido que All for One estaba escapando. Porque alguien volando a gran velocidad había sido notado, aproximadamente un momento antes de chocar con el azote de camino, solo para ser recibido por la multitud de peculiaridades que All for One acababa de robar. Algo que Wilcard obviamente no esperaba porque, por primera vez desde que estaba en actividad, el justiciero había decidido retirarse. Lo único bueno de lo que se consideraría la fuga más siniestra que el mundo haya conocido fue que solo 2 prisioneros escaparon. El azote de camino pudo haber capturado al urdidor Kurohiri al escapar, pero el resto de los prisioneros habían decidido que el Tártaro era más seguro que el campo de batalla que Todos para Uno y Wilcard dejaron a su paso. Toshinori recibió la llamada telefónica temprano en la mañana, demasiado tarde, pero aún así corrió a la habitación del joven Midoriya, solo para ver sus peores temores confirmados. Una habitación vacía con la ventana abierta, como si un sucesor imprudente hubiera salido volando tan pronto como se enteró de que el hombre al que había estado tratando de asesinar con tanto entusiasmo ya no estaba encerrado en el Tártaro. El resto del día fue un borrón. Un borrón aterrador, casi un paro cardíaco. El joven Midoriya no iba a volver, había olvidado su teléfono en su habitación y, por lo que Toshinori sabía, eso era todo. All for One había logrado asesinarlo y él había arrojado su cuerpo al océano. Mientras tanto, toda la sociedad de héroes estaba perdiendo la cabeza ante la idea de que el emperador del mal, Kurado, regresara para tomar su trono, pero esos eran detalles. A Aizawa Shouta le gustaba creerse un hombre tranquilo, paciente y racional. Por eso, hasta ahora, nunca había sentido la necesidad de agarrar a un estudiante por el cuello y sacudirlo hasta que se dejara de tonterías y le dijera dónde estaba la amenaza de su amigo. ¿No está visitando a su familia hoy? Todoroki se atrevió a decir mientras lo miraba a los ojos. Shouta le dirigió una mirada tan cruel que el niño dio un paso atrás, pero antes de que el maestro pudiera desarrollar un don incinerador, vio a alguien saliendo del bosque. Alguien que llevaba un mando de Olmig que estaba empapado en agua, salada, y ligeramente quemado. A veces camino dormido. ¿De verdad es la única excusa que logras encontrar? Todoroki le preguntó más tarde en detención. Aunque su amigo se quedó en los dormitorios, compartió el castigo de Izuku. Aizawa ni siquiera habló de vigilantismo ni de romper las reglas. Al parecer, los castigaron por acortar alegremente la vida de su tutor. Inko se despertó al sentir el aroma del café. Denso, con suficiente azúcar como para convertirlo en almíbar, era justo la bebida que necesitaba para ahuyentar la furia homicida que invariablemente le traía esa mañana. No se molestó en abrir los ojos mientras buscaba su mesita de noche. Ella podía reconocer un soborno cuando lo veía, pero valió la pena. Su marido la esperaba en la cocina, tan joven como el día en que se casó con él, y estaba terminando de preparar la mesa. Una caja de gofres de un restaurante caro la esperaba. Inko, querida, la saludó con una sonrisa que podría haber lanzado 1000 barcos. ¿Has dormido bien? Aún no he terminado mi café, Isashi. Déjate de tonterías. Como quieras, Inko. ¿Sabes que nuestro hijo intenta matarme? Inko tomó un sorbo de su café, saboreando el paraíso líquido y dándose tiempo para responder. Habría sido mentira decir que no lo sabía. Igual que habría sido mentira decir que no había descubierto que su marido fue quien destruyó Camino mientras ella veía la catástrofe por televisión. ¿Qué puedo decir, Isashi? Como madre soltera, no puedo hacer mucho. Lo único que he logrado es inspirarlo en el camino del heroísmo.
En cuanto al resto, bueno, los chicos son chicos. Apenas había terminado la frase cuando una flecha de lo que debía ser una ballesta extremadamente pesada irrumpió por la ventana abierta. Habría clavado la cara de Hisashi contra la pared si su esposo asesino en masa no hubiera reaccionado con una velocidad inhumana, atrapándola justo antes de que la punta del arco le tocara la nariz. Inko parpadeó mientras su orgullo y alegría, todavía portando la ballesta, saltó por la ventana y lanzó su arma a su padre con suficiente fuerza para romper la pared. En ese momento, decidió que no debía interrumpir una reunión padre-hijo. Agarró los bafles, mantuvo el café cerca del pecho y regresó a su habitación. Izuku no ganó este duelo, pero tampoco diría que había perdido. ¿Qué era perder, al fin y al cabo? No, Izuku prefería considerar lo sucedido como una oportunidad para mejorar, ser mejor y aprender de sus errores. En cuanto a estar atrapado en una habitación sin ventanas ni puertas, no le gustaba pensar que estaba encerrado en una bóveda. No, prefería considerar que eran unas agradables vacaciones para descansar y encontrar nuevas y más elaboradas formas de heredar tras el trágico y espantoso incidente que le arrebataría a su padre. Así que descansó. Leyó. Ignoró a su padre, porque revelar por qué quería matarlo parecía una forma segura de ser expulsado repentinamente de la voluntad de Hisashi. Descansó un poco más. Y en medio de todo esto, encontró a alguien a quien culpar de su desgracia. Hubo momentos en los que Kurohiri odiaba su trabajo. El momento en que descubrió que Shigaraki Tomura no podía descomponerlo fue uno. El momento en que mencionó el festival deportivo y el puño de Sensei atravesó su barra fue otro. Y allí estaba esto. El Warper respiró profundamente y llamó a Sensei, quien respondió en el segundo. ¿Sí? Sensei, creo que su invitado escapó, le informó Kurohiri respetuosamente, deseando todavía estar en el Tártaro. Aquellas habían sido sus únicas vacaciones en 15 años. ¿Está seguro? Kurohiri miró el agujero con forma de estudiante héroe en un lado de la bóveda hecha a medida. Estoy bastante seguro de ello. Desde que Sensei escapó del Tártaro, Tomura estaba preparado para que el hombre que lo había salvado lo encontrara de nuevo. Sin embargo, en ningún momento imaginó encontrar a la personificación del caos en su mansión comprada con una de las tarjetas de crédito de Red Stro robadas por la liga, en la habitación de Tomura, comiendo su sushi. Te culpo por esto, dijo el adolescente, usando sus palillos para señalar a Tomura, con la boca llena de arroz y salmón. Todo el cuerpo de Tomura, que había sido mejorado para convertirse en una existencia que trascendía las reglas de este mundo, se congeló en un miedo abyecto. Solo tenías que matar a Overhaul, continuó el demonio que probablemente le había robado la piel a algún adolescente. Estaba atado y a tu inexistente merced. Pero no. Decidiste ser astuto y lo enviaste con su don al Tártaro, donde todos para uno podría atraparlo y curarse. Si Sensei se cura, tal vez vendrá a salvarme para agradecerme. Y robó tantas peculiaridades. Se quejó el dios arcano disfrazado de estudiante héroe. Incluso la de Stein, cuyo poder es prácticamente arriesgarse a contraer hepatitis cada vez que usa su habilidad. Dejó caer los hombros. Matarlo se ha vuelto mucho más complicado. Tomura abrió la boca para preguntar si ese lunático también planeaba matarlo, pero en lugar de eso, preguntó: ¿por qué estás aquí diciéndome eso? Estoy aquí para quejarme porque me sentiría mal si agobiara a mis amigos con mis preocupaciones. ¿Y tú? No tanto. ¿Puedo comer mi sushi mientras te quejas? Wilcar, que se suponía que era un héroe, mantuvo el contacto visual mientras acercaba el plato de sushi hacia él. Izuku llegó a casa con sushi, con la esperanza de comprar la misericordia de Aizawa con él, pero su profesor de aula oficialmente había terminado. Todoroki e Izuku tomaron eso como un estímulo para seguir su pasión. 2 meses después, Shouto se retiraba estratégicamente, corriendo detrás de Dabi, quien de alguna manera lograba ser más rápido que él, y podía sentir el calor del fuego del infierno en su espalda, ya que el héroe número 1 lo había perdido. Acorralarlo en el campo mientras investigaba una pista, lejos de cualquier daño colateral que pudiera importarle a un héroe, había sido un error. Un error que Endeavor aprovechó convirtiendo el lugar en un océano de llamas, y el hielo de Shouto se derretía en cuanto lo creó. ¿Dónde está el amigo que realmente puede volar cuando lo necesito? Izuku estaba presionado contra el suelo, con los brazos retorcidos detrás de su espalda y con All for One medio sentado sobre él.
No eras tan fuerte cuando dejaste el tártaro, dijo Izuku, intentando escapar, pero el Kirk más fuerte del mundo no era suficiente contra las leyes de la física. Tomura no estaba usando sus dones y no le importó que los tomara todos, explicó All for One. Pero mejor no hablemos de eso. Hablemos de por qué quieres matarme. Tal vez si alguna vez volvieras a casa no intentaría matarte. ¿Intentarías matarme en casa?, tuvo el descaro de protestar All for One. Lo sé y me ahorraría mucho trabajo. All for One estaba a punto de decir algo, probablemente a punto de culpar a All Might por todos sus problemas, cuando ambos se distrajeron por una luz intensa que venía de la izquierda y mucho humo en el cielo. ¿Un incendio? Aquí. Nunca pensé que me alegraría ver a Endeavor, admitió Izuku un par de horas después. Estaba cubierto de hollín y su ropa estaba arruinada, pero su nuevo Kirk había curado cada quemadura y moretón, dejando nada más que una piel suave y una energía cálida por todo el cuerpo de Izuku. Si tenemos suerte, tal vez uno de ellos mate al otro, dijo el hermano de Todoroki, sentado en la ladera de la montaña y entrecerrando los ojos, como si pudiera ver al héroe número 1 y a All for One peleando a esa distancia. Normalmente, Izuku no estaría de acuerdo, ya que All for One era más fuerte que el héroe número 1 actual. En realidad, si Izuku no estuviera constantemente 2 pasos por detrás de él, tendría el tiempo y el poder para reconstruir por completo su imperio. Sin embargo, Izuku acababa de descubrir un don divertido y drenante dentro de One for All. Al resultar herido, robó la fuerza vital de quienes lo rodeaban para sanar, y de inmediato se aferró a All for One, quien, por desgracia, sobrevivió. Entonces Izuku cruzó los dedos y esperó. En cuanto a Todoroki, estaba demasiado ocupado abrazando un iceberg para refrescarse y no poder contribuir a la conversación. Christopher Skilline, director de la agencia Skilline y ex-héroe profesional conocido como Captain Celebrity, quería sangre nueva en su agencia y no dudó en llegar más allá del océano para encontrar nuevos talentos. 2 estudiantes héroes de Japón llamaron su atención. Ambos estudiaban en la UA, de hecho, compartían la misma clase y habían demostrado un potencial increíble. Christopher llamó directamente a su tutor y le explicó que estaba interesado en contratarlos como pasantes remunerados. Se les cubriría el alojamiento y la comida, y podrían experimentar la vida de héroe en Estados Unidos. No esperaba las carcajadas. Una carcajada fuerte, histérica y francamente aterradora, seguida de un te llamo luego aún más aterrador y tranquilo, y luego el clic de la línea desconectándose. Transcripción de la reunión de emergencia sobre el traslado de 2 estudiantes al extranjero. ¿Me estás diciendo y que Captain Celebrity está ofreciendo una pasantía de 1 año al joven Midoriya y al joven Todoroki? Eso es exactamente lo que digo. Esta es una gran oportunidad y, como tutor responsable de su futuro, no puedo permitir que la ignoren. Y como profesor nuevo, de alguna manera estoy de acuerdo, pero, ¿no deberíamos advertirle de lo que está por caerle encima? Absolutamente no. Si le contamos una pequeña parte de lo que sospechamos, cambiará de opinión y entonces tendré que enseñárselo. Y necesito un respiro. Solo denme este año. Pero eso no sería un descanso, todavía tendrías que enseñar a 18 estudiantes. Sí, tienes razón. Sería mejor llamarlo unas vacaciones sin estrés. No digo que no sean ni ni extremadamente entusiastas, pero son buenos niños. Y no decimos que no lo sean. Pero la verdad, señores, es que, aunque son sumamente entretenidos de ver, me temo que la sociedad no sobreviviría a la pérdida de un número 1 tan pronto después del retiro del símbolo de la paz. Y aunque no me gusta que todos para uno esté libre y curado, la ventaja del crimen organizado es que está organizado. ¿Cómo? Lo siento, ¿seguimos fingiendo que no estás al tanto de sus actividades secundarias? Siempre he tenido problemas con las señales sociales humanas. Viajarás a Estados Unidos en 3 días. Una agencia famosa te acaba de fichar y espero que seas un ejemplo, ya que representarás a Estados Unidos y a Japón. ¿Qué? ¿Tenemos elección? No. Está bien, pero ¿nos quedamos juntos? Todoroki, si por mí fuera, enviaría a uno al Polo Norte y al otro al Polo Sur, porque, aunque ambos inevitablemente empezarían a cavar para encontrarse en el medio, eso al menos nos daría 3 días sin catástrofe y eso no es muy agradable. Pero como no depende de mí, sí, trabajarás en la misma agencia.
Christopher Esquiline envió un correo electrónico a Eraserhead el primer día que sus pasantes japoneses comenzaron a trabajar, luego varias llamadas telefónicas que no obtuvieron respuesta, correos electrónicos cada vez más urgentes, luego un vuelo a Japón y una noche bebiendo mientras ambos hombres se quejaban de cómo era lidiar con dos demonios dominados. Como la distancia les dificultaba seguir adelante con su proyecto, la muerte de sus padres se fue retrasando, salvo un par de intentos entusiastas para no oxidarse. Así que durante este año no ha ocurrido prácticamente nada destacable. Les hiciste creer que eras el hijo de All-Mig. All for One lo había llamado tan pronto como escuchó la noticia. Izuku nos molestó en preguntar cómo había conseguido su nuevo número de teléfono y siguió caminando por los pasillos de la prisión de Alcatraz, francamente no tranquilo, pero si un villano había decidido esconderse dentro de una prisión embrujada, ahí era donde se suponía que debía estar. Honestamente, en ese momento, simplemente estaba confirmando lo que todos creían. All for One respiró profundamente, ese simple sonido estaba saturado de tal cantidad de rabia impía que ningún cuerpo humano se suponía que pudiera contenerla. El estudiante héroe contuvo la respiración, sin atreverse a tener demasiadas esperanzas. Pero una vez más, su padre aplastó sus esperanzas y sueños. Izuku, deja de creer que me está dando un infarto, ladró el villano. Izuku hizo pucheros. Y un día y volvieron. Hola a todos. Hola a todos. Queremos agradeceros todos los comentarios del vídeo anterior. Estamos muy contentos de que les haya gustado nuestro debate ¿es Mr. Compressor Maoji? Y que algunos de ustedes puedan ver la verdad. Y algunos de ustedes, a pesar de rondar Tumblr, son seres humanos razonables. Y ahora, estamos aquí para hablar sobre esta teoría marginal sobre Deku operando como el justiciero Wildcard. Ya sabes el procedimiento. Voy a darles los hechos. Y mi gruñón compañero será un aguafiestas. Yo también te amo. Lo primero es lo primero. Deku podría ser absolutamente comodín. Sé que todos mirarán sus peculiaridades, pero Deku tiene una peculiaridad de tipo poder y Wildcard tiene varias variaciones de energía en su peculiaridad. Entonces, técnicamente, Deku solo podía usar la versión de fuerza de su Kirki, como comodín, usa todo. Voy a fingir que no te escuché decir que un estudiante héroe usaría menos poder en su trabajo de héroe que en sus actividades de justiciero y tú haces eso. Y voy a recordarles que el poder y la manipulación de la energía simplemente no son la misma peculiaridad. ¿Acaso no dije que Wildcard puede usar varias variaciones de su Kirk de energía? Si su fuerza es un aspecto de su Kirk, tiene sentido que lo use como su Kirk oficial y deje el resto para cuando realmente sea necesario. ¿Por qué no entiendes aquí? Está bien, no te estoy hablando cuando me miras con cara de loco. En lugar de eso, permítanme recordarles que creí que no me hablabas y Deku acaba de pasar un año en el extranjero. Y aún así, Wildcard apareció varias veces, a veces cuando Deku estaba en Estados Unidos. Pero nunca en el mismo momento. Solo el mismo día. ¿De verdad crees que voló allí en un par de horas? ¿O usó un deformador para preservar su identidad secreta? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras como si estuviera loco? ¿De verdad quieres que te responda a eso? Bueno a todos, eso es todo por hoy. No olvides suscribirte mientras estoy ocupado golpeando a mi querido amigo con su almohada. El Gran Búho. Solo quiero encontrar un solo vídeo en el que hablen seriamente de la teoría en lugar de darnos 2 puntos y decidir que no puede ser verdad. Amante de los robos. De acuerdo. Todos los vídeos de YouTube al respecto son muy decepcionantes. Cuervo de la oscuridad. Bueno, ya terminé. Las teorías de que Deku es en realidad Wildcard han estado inundando mi tablero durante semanas. Y no debería tener que explicarles por qué es un problema bromear regularmente sobre un héroe que infringe la ley. Pero ahora hay teorías locas del tipo Shouto es Shakunetsu por ahí y siento que alguien tiene que tomarte de la mano, mirarte a los ojos y decirte que ya es suficiente. Eso ni siquiera tiene sentido. Un usuario de Fuego Azul fue visto molestando a Endeavor una y otra vez. Shouto y Shakunetsu anti-Shouto y Shakunetsu. Fuyumi era diplomática por naturaleza. Era una habilidad que había aprendido de niña, intentando mantener a la familia unida a pesar de los esfuerzos de todos por destrozarla.
Dicha debilidad había sido perfeccionada por su experiencia como docente, ya sea cuando cuidaba a sus estudiantes o cuando trataba con la administración y tenía que encontrar otra forma que congelarlos permanentemente para alcanzar su objetivo. Gracias a eso, logró mantener una cara seria cuando su padre, con quien estaba almorzando, la miró a los ojos y le preguntó si creía que Shoto estaba tratando de matarlo. La hija quería decirle lo que debería haber sido obvio. La hermana mayor quería proteger a su hermanito. La joven cansada que había asumido demasiadas responsabilidades desde una edad temprana no quería involucrarse en esto. Escucha tu instinto. Mi instinto me dice que mi hijo lleva 2 años intentando matarme de formas ridículas. Fuyumi se llenó la boca de sopa para no tener que continuar esta conversación. TS. Él sabe. Yo. ¿Te arrestó? TS. No, por ahora, solo está hablando de que somos una familia y de cómo no pude dejar que mi ira me cegara y que él estaba aquí para mí. Yo. Oh Dios, la tortura ya comenzó. Mientras Endeavour aparentemente estaba probando una nueva política en la que trataba de hablar con personas que hacían todo lo posible por matarlo en lugar de arrojar fuego primero y hacer preguntas después, la actividad de los villanos comenzó a disminuir drásticamente. No es que los villanos estuvieran manteniendo un perfil bajo, se estaban retirando y cambiando sus actividades. Había muchas teorías al respecto. Algunos creían que se debía al héroe número 1. Otros, que los héroes eran más receptivos ahora que el símbolo de la paz ya no estaba. Y algunos creían directamente que se debía a la influencia de Wildcard. Sin embargo, había una parte muy específica de la población, el tipo que usaba su Kirk sin estar protegido por la ley, o los elegidos especiales que solían tener un Kirk que podría haber dado otra respuesta. Todos sabían que la única razón por la que Deku no era un héroe destacado era porque aún estaba en la escuela. Pero esa gente... sabían que, desde su estirón, parecía alguien con quien no querían cruzarse. Shoto, entiendo que estés enojado conmigo, pero esa no es la respuesta. Típico. Te equivocaste de hijo y te odiaste, todo lo Kienji. ¿Qué? Héroe número 1 hospitalizado durante una pelea con un villano. Ayer, mientras luchaba contra los villanos de Fuego Azul que llevaban casi 3 años intentando matarlo, Endeavor cayó desde unos 15 metros al dejar de usar repentinamente las llamas que le permitían mantenerse en el aire. Aunque se especuló que los villanos usaron una bala que borraba su don, Endeavor logró repeler a sus agresores con sus llamas antes de que pudieran neutralizarlo definitivamente. Izuku no decidió exactamente el día de su última pelea con su padre. Simplemente llegó a su límite, dándose cuenta de que esto tenía que terminar ya. All for One lo encontró en lo que quedaba de Geika, la ciudad abandonada tras la huida de todos de la conexión con el ejército de liberación de Meta. Los escombros no se habían retirado, las tiendas aún contenían comida y ropa, y poco a poco, el bosque recuperaba lo que le pertenecía. Es hora de acabar con esto, Izuku. Arriesgar tu vida, luchar contra mí, todo eso para obedecer un legado que se perdió en la niebla de los siglos, no tiene ningún sentido. El adolescente respiró profundamente, tratando de darle sentido a lo que estaba sintiendo. Agotamiento. Emoción. Arrepentimiento. Paz. Duda. Determinación. Uno para todos es mi don, dijo Izuku. Pero eso no significa que tenga que seguir ciegamente lo que los antiguos poseedores quieren que haga. El movimiento fue casi imperceptible, pero los hombros de All for One se desplomaron en alivio. Así que, naturalmente, Izuku eligió ese momento para lanzarle un rayo, luego otro, y un tercero, sin darle tiempo a respirar. Incluso cuando logró ponerle un don de escudo frente a él, se lo lanzó a Izuku como un escudo de vibranio en un viejo cómic de All Might. Soy yo quien quiere matarte, explicó Izuku mientras ya estaba volando y ganando distancia. All for One estaba a punto de contraatacar y necesitaba tiempo para bloquear sus ataques. ¿Y eso por qué? Gruñó el villano. En una palabra, toda la fuerza de Full Cowl floreció dentro de él, una energía que apenas podía contenerse corría por sus venas. Seguro. Rugió con una sonrisa maliciosa. Para cuando los héroes y los periodistas se percataron del combate, el paisaje había cambiado por completo. Faltaban montañas, los edificios volaban en todas direcciones, y casi siempre hacia el otro combatiente. No era posible distinguir a esos cazas. Solo se veían destellos verdes y rojos, y a cada instante, explosiones de poder que impedían que alguien se acercara.
hasta que se detuvo y uno de los luchadores finalmente tomó ventaja sobre el otro. Y le dio un puñetazo tan fuerte que creó un cráter que parecía el impacto de un meteorito. Entumecido, Izuku respiró profundamente, solo para que saliera sangre mientras producía la tos más patética jamás producida. Estaba herido. Más herido que nunca, y para demostrarlo, la hierba moría a su alrededor. Su don de regeneración robaba la vida a su alrededor para alimentar la suya. Reprimió el dolor, probando lentamente lo que aún funcionaba, y su padre aterrizó suavemente a su lado. Drenaje vital buscó la presencia humana, desesperado por tomar la energía de todo para uno y arreglar todo lo que le pasaba a Izuku, pero esta rebotó, incapaz de romper sus defensas. Alguien había hecho algunas compras desde que Izuku usó ese don en él. Deberíamos tener más conversaciones sinceras, dijo All for One, arrodillándose junto a él y poniéndole una mano en la cara. Es importante que un padre y un hijo formen un vínculo. Izuku seguía respirando, intentando que el don le curara los pulmones. Podía luchar con las extremidades rotas, pero no cuando las costillas le pinchaban las partes que le producían oxígeno. Pero no temas, ahora entiendo que te hice daño. Un hijo necesita la presencia de su padre en su vida. De ahora en adelante, nosotros y... Una furia fría se apoderó de él, recorriendo sus venas y llenándolo de una fuerza renovada. El sabor de la sangre en su boca se hizo más intenso, más agudo, sus dientes se afilaron como colmillos. Sus uñas se transformaron en garras. Su piel comenzó a picar, sus escamas se extendieron, transformándose en una armadura, e Izuku creció. Los ojos de All for One se abrieron de par en par cuando una criatura mitológica lo saludó, mostrando primero sus colmillos. Por desgracia, All for One sobrevivió. Pero por primera vez desde que Izuku había comenzado su pequeño proyecto, huyó para salvar su vida. Última hora. Dragón visto en las montañas. Últimas noticias. El villano de alguna manera escapa del dragón enojado. Última hora. El gobierno quiere recordarles que no es porque no hayamos visto al dragón en un tiempo que sea sabio volver a esas montañas. Una mañana, Todoroki Genji se dio cuenta de que su cabello se había vuelto completamente blanco. Solo en su gran casa, mientras su familia vivía en otro lugar y dos de sus hijos intentaban activamente matarlo, se dio cuenta de que se parecía a Natsuo. Por lo que le hizo a su familia, merecía sufrir. Pero no quería que sus hijos mataran a su padre. Ese tipo de cosas dejaban una huella que los devoraba por dentro. Tenía que encontrar otra forma de expiar sus errores. Shouto llamó a la habitación de Midoriya, en una crisis, y su mejor amigo no respondió a pesar de que eran solo las 2 a.m. Abre la puerta. Sé que estás demasiado ocupado planeando para dormir. Inmediatamente, las luces se encendieron y la puerta se abrió, revelando a un Midoriya perfectamente despierto. Lo siento, se disculpó su mejor amigo. Creí que eras Aizawa. Shouto frunció el ceño. ¿Qué hiciste para esperar que Aizawa viniera marchando aquí? ¿Y querías decirme algo? Entraron en la habitación y cerraron la puerta, para que nadie los sorprendiera. Midoriya se sentó en la cama y Shouto tomó la silla con temática de All Might. Endeavor nos escribió una carta. Nos lo da todo. Su dinero, la agencia, las casas, todos sus bienes, y se va. Hoy Izuku parpadeó. ¿Felicidades? Todos los miembros de mi familia vinieron a pedirme que dejara de intentar matarlo, lo corrigió Shouto. Creen que ya es suficiente. Natsuo, precisamente, me dijo que odiaba al anciano, pero que no quería verlo muerto. Shouto siempre había asumido que su hermano odiaba a Endeavor con toda su alma. En realidad, la única razón por la que no le había contado su plan al principio era porque temía que Natsuo no pudiera resistir la tentación y que algún día encontraran a Endeavor estrangulado en su cama o algo así. Dabi nunca lo aceptará, jadeó Midoriya. Dije que todos los miembros de la familia. Fuyumi lo convenció. Midoriya guardó silencio un rato, sacudiendo la cabeza como si la idea no le cupiera en la cabeza. Cuando por fin volvió a hablar, la indignación pura en su voz confirmó que Shouto había hecho bien en acudir a él. ¡Qué audacia! ¿No pueden simplemente pedirte que dejes de intentar asesinar a tu padre? El dinero es para ellos, el asesinato es para ti. Shouto sabía que Midoriya lo entendería. Shouto tardó 3 semanas en ceder. Al menos, sus hermanos estaban allí para abrazarlo cada vez que la tristeza era demasiada y se daba cuenta de que tendría que vivir en un mundo donde su padre aún respirara.
Un mes antes de la graduación, All for One encontró a Izuku en el Island, justo cuando el estudiante héroe había terminado de neutralizar al robot hijo del amor de Atsume Mei y Melissa Shiel, una abominación con láseres y motosierras. Escuché que los villanos Shakunetsu y Dabi se retiran. No puedo evitar conmoverme con este tipo de amor filial. Izuku miró a su alrededor, confirmando que el daño colateral potencial era demasiado grande como para que lucharan allí. Su imperiosa necesidad de asesinar a su padre no justificaba el riesgo de hundir la isla. Aunque eso no significaba que no estuviera tentado. Dime, continuó All for One. ¿Le dolió a tu amigo renunciar a su venganza? Todoroki no habría podido lograrlo sin el amor de su familia. Matar a Endeavor había sido un trabajo de 3 años, donde Shouto lo había invertido todo. Pero recibir el dinero ofrecía menos riesgos y sería más fácil para Touya resucitar legalmente en esas circunstancias. ¿Por qué preguntas? Porque también busco la expiación, sonrió All for One como un tiburón que hubiera olido sangre en el agua. Te hice daño. Así que quiero demostrarte que me arrepiento y que si lo que buscas es mi dinero, estoy dispuesto a darte todo. Eso era lo que Izuku quería. No solo dinero, sino el dinero de Isashi. Todo, para su madre. Pero no valía nada si eso significaba que All for One en realidad se lo había dado y todavía estaba allí para dominarlo. El hecho de que me ofrezcas esto después de que casi te muerden la cabeza me hace pensar que podría obtener lo mismo si te fueras para siempre, dijo Izuku. Oh, no, desde luego no me voy para siempre. Pero entiendo que un chico de tu edad necesita su espacio, extender sus alas y volar libre. Así que te doy 10 años. Me iré de Japón. Disfruta de tu jubilación por un tiempo. ¿Y por qué harías eso? Todo para uno, se lo dijo. Izuku tardó 2 semanas en ceder. He decidido aceptar la oferta de mi padre. ¿Estás abandonando tu proyecto homicida? Oh, no. Solo voy a aprovechar esos 10 años de paz para entrenar y así poder matarlo para siempre la próxima vez que lo vea. Pero ahora mismo, no creo ser lo suficientemente fuerte para matarlo, sobre todo si tengo que evitar daños colaterales. Estoy orgulloso de ti, Izuku. Gracias, mamá. ¿Alguien puede decirme por qué Midoriya y Todoroki sollozan espontáneamente cada vez que mencionamos al héroe número 1 o al villano de camino? No lo sé y no quiero saber. Shouto fue emboscado por los matones de la comisión de héroes justo cuando salía de su casa. La casa donde vivían su madre, su hermana y un hermano. Su otro hermano lo visitaba con frecuencia. Este era un espacio seguro y no quería que estuviera allí nadie que no fuera familiar o amigo. El hombre y la mujer que lo mandaron a buscar insistieron en que debía acudir de inmediato a la sede de la comisión de héroes para hablar sobre su futuro después de graduarse. Shouto reprogramó la reunión en la OA y le explicó amablemente que, con el ataque que sufrió su hermano después de que su padre se convirtiera en el héroe número 1, irrumpir sin avisar podía ser peligroso y perjudicial para la salud. Ellos entendieron el mensaje. La siguiente reunión tuvo lugar en una sala de conferencias en el último piso de la OA, en presencia de Netsu y Aizawa. Shouto podría ser técnicamente un adulto, pero hasta su graduación, siguió dependiendo de la OA, y si algo disfrutaba Netsu era meterse con la comisión de héroes. El representante explicó que, con la jubilación anticipada del actual héroe número 1, era necesario asegurar su continuidad y estar preparados para recibir a un nuevo héroe número 1. Shouto no entendía por qué tenía que ver con él hasta que el hombre de traje le mostró las gráficas y los números que predecían quiénes estarían entre los 10 mejores el año que viene. Shouto, naturalmente, esperaba ver a Outs como el primer nombre de la lista. Había sido el héroe número 2 durante 3 años, y aunque había bajado su ritmo, su popularidad estaba por las nubes. Felicidades, Shouto, dijo el representante. Serás el héroe número 1. El silencio que siguió fue ensordecedor. Poco a poco, todas las piezas fueron encajando. Midoriya y Shouto se vieron involucrados constantemente en diversos ataques e investigaciones de villanos, y eran famosos. No necesitaban discreción cuando trabajaban como héroes, y el público los había visto repetidamente lidiar con amenazas. Shouto era vagamente consciente de que había muchos vídeos de ellos y de que la escuela filtraba las cartas que recibían, pero siempre lo tuvo presente como algo a considerar para que su identidad como villano no se revelara. En ningún momento se había dado cuenta de su increíble popularidad, lo suficiente como para llegar directamente al top 2 en cuanto se graduaran. Porque simplemente ya no les importaba el ranking.
Habían evolucionado mucho más allá del sueño infantil de ser el número 1, sobre todo porque era un título otorgado por un concurso de popularidad. Pero incluso entonces, Midori ya era quien debía estar en lo más alto del podio. Su atractivo como villano le dio muchas más oportunidades de ser visto y querido por el público. Y entonces, golpeó a Shouto. Su mejor amigo tenía otra identidad que le resultó especialmente útil cuando las leyes lo frenaban. Wilcard era una figura famosa que había resuelto muchos problemas. Y como Wilcard era un justiciero, sus acciones no se contabilizaron en la clasificación de héroes. Dejando a Shouto con todo el trabajo y las responsabilidades que un héroe número 1 tenía que asumir. No, gracias, declinó el futuro héroe. Al parecer no funcionó así. Con el ceño fruncido, Izuku miró los dos expedientes sobre el escritorio del abogado encargado de la transferencia de activos. Uno era relativamente pequeño y trataba sobre el dinero de All for One, los edificios y empresas que poseía, y otras acciones. El otro era realmente enorme. No solo se elevaba sobre la pequeña pila, sino que también se elevaba sobre el abogado, Izuku y la madre de Izuku. No estoy seguro de entender qué es esto, mintió Izuku. Porque la verdad era que no quería entender. Quería que alguien le dijera que estaba equivocado. Esto, dijo el abogado, mostrando el pequeño montón con sus dedos pálidos que terminaban en garras negras, representa todos los bienes legales de su padre. Hasta ahora, todo bien. Izuku había decidido tomar esos bienes legales. Disfrutar de 10 años de tranquilidad le permitiría ser lo suficientemente fuerte como para patear a su padre contra su hijo cuando inevitablemente regresara. Y esto es lo demás, explicó el abogado. Esas son todas las actividades que podrían calificarse como y digamos, clandestinas, que tu padre te está dando. Esta es la condición para que recibas la primera parte. Hijo de Pei. Izuku se detuvo antes de terminar algo de lo que luego se arrepentiría de haber jurado. All for One lo había ofrecido todo a cambio de una tregua de 10 años. Izuku no se había dado cuenta de que lo decía todo y que no era negociable. Mamá. ¿Quieres encargarte de un imperio criminal? Preguntó, con demasiada esperanza en la voz. Gracias por preguntar, cariño, pero no lo hago. Izuku suspiró. Consideró sus opciones. Volvió a suspirar. ¿Dónde tengo que firmar? Porque estoy muy orgulloso de ti, le había dicho All for One a Izuku. En 3 años, superaste a todos los poseedores de One for All que han pisado esta tierra. Demostraste ser inteligente, decidido e implacable. Lograste detener las actividades de mi imperio sin ayuda de nadie y ahora nos has llevado a un punto muerto. Estoy deseando ver en qué te convertirás.